Queridos privilegiados, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con un invitado, como de costumbre, de lujo, de esos que ustedes ya están acostumbrados. Ex candidato a concejal, profesor de filosofía, escritor, comunicador en distintas plataformas de streaming. El día de hoy tenemos a don Patricio Alfonso. Y nada, pues muy buenas tardes, don Patricio. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por estar acá, por poder conversar, por poder ver a don Carlos también, que tenemos pocas oportunidades de hablar face to face. Hemos tenido muy pocas en realidad. Ya. Así que, así que bien por este lado. ¿En qué parte de la pandemia lo pillo? ¿En qué fase? ¿En qué lugar? Me pilló de una manera muy alevosa, que incluso le comentaba a Miguel Ferrá que me lo había tomado a nivel personal y me dijo que yo hubiera hecho lo mismo, porque me concedió justo un cambio de casa con la pandemia. Y Ya. más o menos me concedió exactamente. En este momento estoy en la cuarta región, cerca de Salamanca, Ya, perfecto. en un ambiente rural. Don Patricio, antes de empezar con la entrevista que nos atañe, con el tema que hemos conversado latamente, profesor de filosofía y se dedica a escribir textos de terror. ¿Por qué se produce este salto, este cambio? Yo diría, si me lo permite, escritor que se dedica a hacer clases de filosofía y Ya, porque ok. estuvo un tiempo haciendo clases de filosofía. Porque en realidad hice clases de filosofía solamente durante 6 años. Solo 6 años. Y antes escribía y durante se escribía y después sigo escribiendo. Ya, o sea, lo suyo es ser escritor. Parece que si uno tuviera que definirse, lo cual tiene sus bemoles también, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Qué entendemos por terror? O más bien, para usted, ¿qué es el terror? Yo creo que el terror es una exacerbación de una emoción básica necesaria para la supervivencia, que es el miedo. Lo que pasa es que cuando el miedo pasa de cierto umbral, ya deja de ser una función defensiva y juega en contra del mismo sujeto que lo experimenta. A ese umbral ya disfuncional del miedo, creo que le podríamos llamar terror, ¿no? Es cuando las personas se quedan quietas. Un psiquiatra me comentaba a mí que una persona que estaba bajo los efectos del terror reaccionaba básicamente de dos maneras: con una tempestad de movimientos, no del movimiento ineficaz del tipo que dice por aquí podemos salir, por favor evacuemos, ¿no? Aunque él sienta el miedo, ¿no? Sino con una tempestad de movimientos sin sentido y no funcionales. Y la otra era igualmente letal, era la inmovilidad, quedarse así, ¿no? Quedarse así de forma que viene, supongamos, el tigre y se lo come, ¿no? O sea, como que se pierde la racionalidad. Se pierde o se oscurece momentáneamente la racionalidad y usted ve que las víctimas de catástrofes, donde hay mucha gente, el incendio de la compañía, por ejemplo, de tan desgraciada memoria, la mayor parte de las víctimas fueron productos no del siniestro mismo, sino de su propio pánico, en este Claro. caso. Porque se tiraron todas contra las puertas a la vez. Y eso ha pasado muchas veces en accidentes de estadio, en accidentes de discoteca, ¿no? Claro, ese Es instinto por decir, arrancar. el miedo mata más gente que el evento que produce el miedo. Entonces, ahí hablo yo de esa disfuncionalidad. Claro. Ahora, esa disfuncionalidad puesta, digamos, cuando uno lee un libro, es maravillosa si es que llega a ese grado de disfunción, pero es difícil, ¿no?
Claro. Es difícil que un libro lo llegue a descontrolar. Porque, aunque sea por la razón que si alguien siente que se va a descontrolar con la lectura de un libro, no lo va a leer. Claro, porque supongamos, si a mí me da miedo un libro, a mí lo que más va a hacer es provocarme pesadillas. Tal vez voy a evitar, no sé, un camino muy oscuro. Pero No, cuando hablamos de terror es, no sé, pues, viene un temblor y uno no sabe cómo reaccionar y sabiendo dónde están las zonas de seguridad, uno, como usted bien dice, se queda quieto o arranca a perder, se pasa un auto y cataplum también. claro, sí, sí, a eso voy. Don Patricio, y consulta, si entendemos el pánico como un terror masivo, en masa grupal, y las manifestaciones culturales como el cine, el teatro, la literatura terror que usted también nombró, ¿deberían conceptualizarse entonces en pánico cuando una película, por ejemplo, es demasiado fuerte y la gente de las salas sale despavorida, como tenemos historias de cine clásico que nos recuerdan eso? Incluso hay una leyenda con la entrada del tren en la estación de los hermanos Lumière que dice que la gente salió arrancando. Claro, exactamente estaba pensando en Eh, eso. puede ser que sea leyenda urbana, algunos la discuten, dicen que no es así. Eh, pero Carlos Losilla, que escribió un libro sobre cine de terror, hace una afirmación muy interesante. Dice que todo cine es cine de terror. Y eso lo demuestra, por ejemplo, mostrándoles cintas de película, no de terror, a miembros de culturas en África, por ejemplo, que no habían visto nunca cine y se asustaban mucho. Por ejemplo, se asustaban de cosas que nosotros interpretamos y reinterpretamos inmediatamente porque ya estamos acostumbrados a hacerlo. Claro. Pero si usted me ve ahora, suponiendo que lo que tuviera viendo, no es esta fumedad que soy yo, sino una película, usted no, y me pasa lo mismo, ¿no? Me pasa lo mismo. No me Ah, o ve sea, yo entero, soy una fomedad para usted. no, veo Ah, una cabeza cortada. Y eso es lo que veían estas personas que tenían una experiencia maravillosamente ingenua con el cine. Veían una cabeza cortada. Súmese que esa cabeza cortada en una pantalla de cine era inmensa. claro, las Sí, distintas tomas. los primeros planos, ¿no? Entonces decían, esto es una magia que descuartiza cuerpos, que los deja vivos y también salían arrancando. Y tal vez con mucha más razón que los del tren del invierno. O sea, eh, nosotros estamos acostumbrados psicológicamente a interpretar inmediatamente. Entonces no tenemos ese problema. Claro. Nosotros decimos, no, aquí yo no veo una cabeza cortada, aquí yo estoy viendo a don Carlos Cepeda. Pero yo para eso tiene que ver con mi historia cultural, que no la tenía probablemente el nativo de la tribu africana, o sea, no la tenía, probablemente no la tenía. El nativo de la tribu africana, a la cual le mostraron de sopetón imágenes de cine. Claro, es como si nos Entonces, transportáramos. ¿a qué nos lleva? A que si es así para personas ingenuas con respecto al cine, para nosotros, espectadores no ingenuos de cine, sin embargo, un vehículo preferencial para el terror, no el único, pero para preferencial, va a ser el cine. Van a ser estas imágenes, que en el mejor de los casos le van a hablar a zonas de la mente que están por debajo de la razón. En el mejor de los casos, en el caso de las mejores películas de terror, no de las películas de susto. ¿Y cuál podría usted, cómo podríamos diferenciar las de terror versus las de susto? Mire, hace tiempo hablaba con una profesora de colegio de los niños chicos, y yo le decía, pero los niños necesitan tantos estímulos, o sea, tanta variación en los estímulos para una clase, perdón, ¿no? Eh,
¿Cómo hacen entonces estas películas para niños? Muy sencillo. Estas películas son más que una sucesión de estímulos, uno detrás de otro. Entonces, por eso que no se aburren. Una película para niños no es un estímulo, es una colección de estímulos. Entonces viene uno, después viene otro. Desgraciadamente, esto se ha llevado, esto que podría ser una forma de hacer cine infantil, que todo esto, las películas infantiles son cada vez más largas, entonces también tengo que recurrir más a esto. Esto se ha llevado a películas de terror que en realidad lo que viene es un susto tras otro, ¿no? No hay una mirada detrás, no hay una interrogación metafísica sobre el mundo, o sobre el mal, o sobre el horror, ¿no? Sino que Hollywood ha hecho una serie de dispositivos para ver cuántas veces hago sentar más en la silla a este señor, en la butaca. Esa es la diferencia de una película, por nombrar cualquiera, como Rosemary's Baby de Polanski, ¿no? Por nombrar una de mis favoritas, ¿no? Que tú no saltas casi nunca en la silla. No pasa, pum, pum, que cayó esto, de que apareció una mano, no pasa nada de eso. Pero constantemente no está arriba en esa película. Y sin embargo, esa película te lleva a zonas de la mente donde tú te interrogas sobre la realidad. Bueno, eso es bien específico del cine de Polanski, que nunca te cierra si lo que le pasó al protagonista fue un delirio más o menos psicótico, o realmente hay una realidad objetiva por supuesto, de los parámetros de la ficción. Entonces, ahí tú tienes cómo trabaja un maestro como Polanski, una película de terror, y cómo la trabajan estos señores, digamos, que hacen máquinas de susto, cuyo equivalente es más bien la montaña rusa, que tiene más en común con la montaña rusa que con el auténtico cine de terror. Yo no por ningún motivo que esto se lea como que hubiera que censurar algo. No, bajo ningún Pero punto. hay que decir las cosas como son, por su nombre. Al que le gusta eso, que vaya a eso y que pague por eso. Pero no nos pretendan pasar gato por liebre. Claro, pero es que también va a estar en el gusto, porque por ejemplo, si nos vamos a las películas de terror antiguas, clásicas, por ejemplo, acá un Ya, clásico que es La Profecía, o qué sé yo, las de Stephen King, que aquí vienen 4 películas muy interesantes, es un sistema distinto a las que, por ejemplo, encontramos normalmente con ya de la década 90 en adelante, como por ejemplo las Scream, la Destino claro. Final, que más que dar miedo por las situaciones, dan miedo porque dan asco. Porque a un tipo Es se le otra, vuela en el cerebro y se ve como chorrea. Es distinto. el gore, el slasher, digamos, trabajan Correcto. en esa zona. Por supuesto, no deja de tener su interés, ¿no? También ha habido como una romantización de los personajes, porque si bien es cierto, no sé, pues, por ejemplo, si hablamos de Drácula, el personaje de Drácula es ceja gruesa, casi una sola ceja, nariz aguileña, pero todos tenemos el clásico recuerdo de el querido tío Bela Lugosi, un caballero muy bien vestido, Hay harto que perfectamente decir ahí, educado. ¿eh? Claro, y Hay harto también, que por decir. ejemplo, la que más, entre comillas, miedo da de las representaciones es la que tenemos de Nosferatu, que ya raya un poco más con la de Morneau. Entonces, y de hecho, y si seguimos atando cabo, llegamos a un punto en que el hombre lobo, Frankenstein, la momia, el bicho el pantano, ahora son personajes infantiles. Lo que pasa es que eso no me parece mal. Es decir, porque son lecturas diferentes, porque todo personaje, igual que toda persona, creo yo, admite una lectura polisémica.
y uno puede enfocarlo desde un punto o desde otro. Me parece a mí que el Frankenstein Jr., por ejemplo, de Mel Brooks, ¿Ya? siendo que es una película cómica, es una de las mejores películas de Frankenstein que yo he visto, porque recupera toda la parafernalia y yo diría todo el espíritu de las películas de la Universal con Boris Karloff, de forma que películas aparentemente serias posteriores no lo han logrado. Hablando de parodias, cuando Cervantes escribió El Quijote, a pedido más encima y apurado, quiso hacer una parodia de las novelas de caballería que leía todo el mundo y le resultó una tremenda novela de caballería, ¿no? Una, una épica y una ética, tanto es así que nosotros, cuando con una cierta ironía, digamos, queremos referirnos a un individuo de una ética intachable, decimos que es un Quijote. Claro. Entonces ya, es curioso lo que pasa a veces con como las parodias se dan esa vuelta y agarran, cuando son bien hechas, agarran lo mejor de aquello que están parodiando. Y eso a mi juicio me pasó con el John Frankenstein de Mel Brooks. Mel Brooks. Oiga, Patricio, y siguiendo un poco en el tema infantil, eh, por lo menos los de mi época, los más antiguos, recordamos que todos los cuentos infantiles son, pero de alto contenido de terror, o sea, Caperucita Roja se la come el lobo, Hansel y Gretel, la bruja se va a comer a uno de los niños, y así sucesivamente. ¿Cuál es la razón que considera usted que los hermanos Grimm y todos los creadores de estos grandes clásicos tengan un alto contenido de terror? Ellos, los hermanos Grimm y Perrault, en fin, lo que ellos hacen es expurgar, ¿no? Muchos de los elementos terribles presentes en los cuentos. Tú citaste algunos ejemplos. El Cenicienta, hay un episodio en las ediciones originales, orales, ¿ah? Porque estos Perrault y los Grimm recogían relatos orales, es decir, no era literatura. Ellos la literaturizaron, pero Ok. ellos recogían relatos orales Era tradición y bueno, oral, entonces. claro, de la que está detrás. Fíjate que en el caso de la Cenicienta hay un episodio donde la venganza, de que es parte de la venganza de la Cenicienta, y vienen unos cuervos y le sacan los ojos a la madrastra y a las hermanas. Eso actualmente ha logrado aparecer, porque actualmente hay incluso una línea de cómic, que no me acuerdo el nombre, desgraciadamente, que empezó a restablecer, pero a poner en formato cómic estas versiones originales. Y, ¿los viste tú? Sí, sí, son Ya, ya. de que está como bien detallado el tema de los cuerpos femeninos y los hombres muy musculosos, pero Y sí hay, tienen un alto contenido, ¿cómo se llama? Tétrico, por así llamarlo. sí, hay un caso especialmente trágico, que es el que tú mencionaste de Hansel y Gretel. Em, la historia original parece que es una historia verdadera de una señora que vivía sola en el bosque y la acusaron por bruja. Y la mataron metiéndola en su propio horno. Entonces, y en el cuento te hacen aparecer a ti a los niños como víctimas. Y estos niños parece que fueron añadidos posteriormente como para justificar la ejecución de la bruja, y aquí la verdadera víctima es la bruja. En fin, y hay otros más, No, hay otros más que son distorsiones. Claro, el de Caperucita se presta para unas interpretaciones hasta psicoanalíticas. claro, de hecho, el año 2006 salió una película sobre, o sea, a principio de año salió La niña de la no era caperuza, pero sí era como la capota roja, que era una versión Una francesa. live action que le dicen de Caperucita Roja, que me Sí. encantó, está muy bien hecha.
Y por otro lado, a finales de año también sale la verdadera historia de Caperucita Roja y van reinterpretando el cuento y cómo en definitiva el lobo no es el malo. Y de hecho es como una película infantil, es media graciosa. La abuelita me acuerdo que era adicta a los ¿cómo se llama? Todos estos deportes extremos. Pero claro, van cambiando la forma de contar una misma historia. ¿Tú conoces a la escritora Angela Carter? No. Es una escritora norteamericana, te la recomiendo, muy interesante porque ella ha hecho varias reescrituras o, si tú prefieres, relecturas, entre otros de la Caperucita Roja. Y hay ¿Ya? una donde, claro, le da vuelta totalmente el sentido y la Caperucita Roja es la mala, digamos. Acusa a su abuela de licantropía, finalmente. También Robert Bloch, que era un miembro del círculo Lovecraft, escribió algunas historias de licantropía. Una de ellas creo que se llamaba Caperucita se come al lobo. O sea que ¿ah? Ha dado para mucho, precisamente porque hay un contenido arquetípico potente. Claro, de hecho, si mal no recuerdo, el año pasado también salió como una Sí, reversión muy de Hansel y simbólico. Gretel. Hay una cosa sexual también, Sí, muy, muy fuerte. muy potente. Don Patricio, retomando un poco con un tema que en la segunda pregunta habló de varias cosas. En la década de los 80 tuvimos hartos slasher. Slasher, sí. ¿Cuál considera usted que es el motivo de que haya proliferado tanto? Martes 13, La pesadilla en la calle Elm, Halloween, por nombrar los más conocidos. Mira, a ver, una de las cosas puede haber sido la saturación con los otros géneros o una reacción al terror más clásico, más metafísico que mostraba menos, eh, porque también aparece el gore en esta época, ¿no? Que es mostrar tripas y sangre hasta tal absurdo que llega a ser divertido muchas veces. Claro. Udo Jacobsen, que es un especialista en cómic, escribió una vez un artículo que se llama El gore o cómo aprendí a leer entre arcadas. Oh, perdón, cómo aprendí a reír entre arcadas. Lo cual te sintetiza muy bien, ¿no? Si tú ves una película de Sam Raimi, digamos, que parte con una sierra cortando brazos de monstruo. Y el slasher es un poco más oscuro, porque no tiene ese componente que tú puedes tomar para la risa, ¿no? Es más bien, te mete en un ambiente sórdido de entrada, es una especie de porno, pero de porno de la violencia, de la tortura más bien dicho. No que de la violencia, porque de la violencia, pero no. Estamos llenos de casi todos violentos. Y pensando un poco, yo no tengo una respuesta taxativa, pero eso como una reacción, como una novedad, pero es bien acotado el slasher. No tiene mucha capacidad de maniobra, o sea, no puede innovar mucho dentro de lo mismo, porque ya pasaría a ser otra cosa, ¿no? Claro, y se va repitiendo la misma fórmula eternamente. Una posibilidad es que nosotros en los años 70 tuvimos especialmente en el cono sur de América, tuvimos varias dictaduras donde la tortura fue aplicada con un propósito instrumental, profesional. ¿Ya? Y en el slasher nosotros tenemos una tortura que se representa como real, pero que no es real. Entonces es algo domesticado, como un producto de consumo. También puede haber ese reciclaje, digamos, de la tortura, que si bien es cierto se siguió practicando, y se sigue practicando hoy día en muchas partes del mundo, eh, no tenía la impronta, la impronta porque había varias dictaduras al mismo tiempo que aquí en esta zona, por ejemplo, que la aplicaban a la vez y que además tenían relaciones entre ellas con respecto a lo que llamamos la Operación Cóndor.
Entonces, esa puede ser, claro, eso no explica la censura, la aparición del slasher en Estados Unidos. Ahora, lo otro que los slasher, por ejemplo, insisto, volviendo a cine de los 80, y en general también el cine de terror, sí, reformulando un poco la pregunta, también van muy de la mano con un alto contenido sexual. ¿De De, acuerdo? ah, ¿Por qué? ¿Para qué? Mire, un amigo de la Karen Kusher dijo una afirmación bastante interesante. Dijo, no, si todo el terror es sexo perverso. Ahora, dejando, dejando de lado o no dejándolo, usted ve que hay una cosa con el monstruo y la doncella, la bella y la Mm, bestia, ¿no? King Kong. claro, King Kong es un monstruo muy sexual. ¿Eh? Por el otro lado, por el lado de la atracción femenina, no de la masculina que podría ejercer King Kong, tenemos las vampiras, ¿no? Una cosa que viene desde Drácula y desde antes de Drácula de Carmila y desde antes de Carmila de Claramont, ¿no? El arquetipo de la femme fatale, claro. que fue acuñado por el romanticismo, ¿no? Los poetas del romanticismo. Acuérdese de las metamorfosis del vampiro de Baudelaire. Y don Patricio consulta, ¿cómo usted diferenciaría el terror versus el horror? Bueno, el, eh, ¿cómo decía? A ver, el miedo es un mecanismo de defensa animal. Hay animales que no sienten miedo, pero están, por ejemplo, ubicados en lugares donde no tenían predadores. Y claro, si se introdujeron los predadores, es un desastre. Me refiero, por ejemplo, a las iguanas marinas de las Islas Galápagos. Usted puede caminar entre medio de las iguanas marinas, puede caminarla, puede dar las vueltas, puede tocarle en la guata y no reacciona. Porque no tienen una evolución conjunta con el hombre o con otros predadores terrestres. Las únicas veces que las iguanas tienen reacciones de huidas cuando hay tiburones en el mar, porque Perfecto. la iguana marina come algas debajo de la superficie y el resto del día se calienta, como buen reptil que se calienta en la roca. Pero en tierra no tiene ninguna reacción de huida, Perfecto. ante nada. No se le ocurriría, por así decir, que hubiera otro bicho terrestre que le pudiera hacer daño. Entonces usted es unos pocos animales salvajes que usted puede llegar y tocarlo. Entonces aparece el miedo como mecanismo de defensa, el cual es funcional mientras se mantenga dentro de ciertos límites. Si no, como ya hemos visto, es contraproducente. Ahora el horror es otra cosa. Probablemente el horror sea una vivencia solamente humana. Digo probablemente porque no conozco también a todos los animales. Que se despierta ante la presencia de algo que no es un peligro físico. No sentimos horror ante un perro que se nos va a tirar encima, sentimos miedo. ¿Entendemos el Horror horror como podemos algo más sentir psicológico? como algo más, sí, o sea, el miedo también es psicológico, pero parece que afectará a otras zonas. El horror es algo que se despierta ante la presencia de lo que no debería ser. Me acuerdo de los relatos de Arthur Machen, ¿no? Que las rosas se pusieran a cantar, que el gato cante. Eso puede no que no revista ningún problema físico, pero eso no se horroriza, ¿no? Que los muertos pongan a caminar. Es el caso de en la Odisea, cuando vienen Odiseo y sus compañeros volviendo de la guerra de Troya, hay dos.
hay dos episodios en los cuales se nos parece querer decir que Odiseo tenía una clase de valor distinta al de sus compañeros, que por supuesto eran hombres valientes, habían peleado, se habían jugado la vida en la villa en la guerra de Troya, y de ahí venían. Nadie podía dudar del valor de ninguno. Y sin embargo, Odiseo demuestra una característica distinta, bueno, y tratan de hacerlo poner como distinto el narrador, de eso no me cabe ninguna duda, pero eso no desconfirma lo que estoy diciendo. Primero el asunto de las sirenas. Odiseo les dice a sus compañeros que se tapen los oídos con cera para que no escuchen algo que si lo escuchan los va a perder seguramente de una manera maravillosa, pero los va a perder. Pero él no se lo quiere perder. Entonces se hace amarrar al mástil en vez de taparse los oídos con cera. Quiere pasar por la experiencia. El otro suceso, que con respecto a la diferencia entre el terror y el horror es más decidor todavía, es cuando pierde el rumbo y dice, me voy a preguntar a Orestes, que es un oráculo. El detalle es que Orestes está muerto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Odiseo? Hacer un sacrificio, verter sangre, aquí hay una relación con el vampirismo, la sangre como alimento de los muertos, correcto, como ofrenda a los muertos, y habla con Orestes. Nadie de sus valerosos, y lo digo sin ninguna ironía, valerosos compañeros lo acompañó. Porque la presencia de la muerte, lo que les causaba no era miedo, porque sabía que no les iba a pasar nada. Corrían menos miedo que en un combate, menos peligro que en un combate. Ese es el horror. Y con respecto al horror cósmico, el horror cósmico tiene que ver con lo grande, lo inconmensurable del universo, y yo se lo puedo contar, si me permite, desde una perspectiva biográfica, porque yo viví el horror cósmico de dos maneras que están conectadas. El año 1960, una tía que vivía con nosotros, con mi mamá, mi padre, en una sola casa, entró a la pieza porque Nikita Khrushchev había puesto unos misiles atómicos con cabeza nuclear apuntando a Estados Unidos, y en ese momento ella estaba escuchando la respuesta de John Fitzgerald Kennedy. Después todo el mundo hablaba de la bomba atómica. Y claro, esto marcó una generación. Esto marcó la generación beatnik, ¿no? Creó lo que se podría llamar el existencialismo beatnik. Vivamos ahora porque mañana nos puede caer la bomba en la cabeza. claro. No fue menor. Y eso es un elemento de horror cósmico. O sea, pensar que en cualquier momento va a desaparecer tu mundo pulverizado por una bomba. Segundo elemento de horror cósmico, la lectura del Apocalipsis y de los textos sagrados. Correcto. O de algunas interpretaciones de historias sagradas, donde ahí se hablaba de habrá señales espantosas en el cielo. O sea, usted debe haber leído cosas así también. Las trompetas que van a sonar. Las trompetas, y claro, van a venir, y no sabrás el día y la hora. Entonces, todo eso a mí me creó una base bastante pesada de llevar una muleta. Y claro, después leí mucho tiempo después, o décadas después, joven todavía, a Lovecraft. Pero ahí ya no me podía
introducir nada que ya no me hubieran puesto en esa zona en esas zonas tan básicas del miedo. El miedo infantil habita en zonas muy básicas, prelógicas. Entonces, tú no puedes, incluso contigo mismo, discutirte esos miedos racionalmente, porque esos miedos no son racionales. Te sales de campo. Si quieres discutirlos racionalmente, podrás hacer otra cosa, crear arte, ir al psiquiatra, no sé. Es discutir con eso. Como no puedes discutir con una propia depresión, por ejemplo. Ah. No te puedes sacar de un hoyo tirándote del pelo. Don Patricio, y consulta con respecto a los distintos personajes existentes, literatura, cine, radioteatro. ¿Cuál es el que considera usted de todos el más terrorífico? Yo diría que como está presente, yo te digo, o sea, el horror cósmico para mí es bien potente, por las razones que ya te he dicho, pero por razones de construcción de la historia, me parece bastante horrible, y horrible lo digo aquí como un elogio. ¿Ok? La máscara de la muerte roja de Poe. Usted se explaya También sobre... la vampira de la habitación en la torre de Edward Frederick Benson, no sé si lo leíste. Sí. Benson es un amigo de Montague Rowe James y escriben como, bueno, no sé que escriben parecido, pero algo hay, escriben ghost stories, digamos. Y ahí ella es muy aterradora, y curiosamente, algo que pertenece al ámbito de la ciencia ficción, estas torres saliendo desde el suelo, estas torres de los marcianos, que son apocalípticas. El cine es una de las pocas veces que he sentido algo parecido al miedo, porque generalmente veo las películas, me encanta el cine de terror, pero generalmente lo veo en frío, generalmente no me asusto. Pero que sentí algo así como encogérseme en el corazón fue cuando vi estas tú y en la versión última con Tom Cruise. Sí, era todo como... ¿Hay algo que a usted le asusta, Patricio? No le tengo miedo a muchas cosas, no. Salvo esa cosa cósmica que está ahí abajo y forma parte de mi piso, ¿no? Ese horror cósmico forma parte de mi piso. Una vez instalado eso ahí, ¿a qué diantre le vas a tener miedo? Eso es lo peor. Claro. Sin embargo, me siento un poco mal en las situaciones de no tener piso, ¿no? De incertidumbre. Lo cual es absolutamente irracional, porque la incertidumbre es la única certidumbre que hay, ¿no? Pero pasa. Claro, es como que el cambio es la única constante que tenemos en la vida. Sí, claro. Don Patricio, usted sacó hace un par de años atrás este hermoso libro, El closet de El Pandora. Closet de Pandora, en La editorial de una mi amigo Sergio Fritz, Sergio Fitz, la editorial Bajo los Hielos, no sé si se alcanza a ver Bajo ahí. los hielos. Que si Sí. Sergio no está viendo, le mando un gran saludo. Hace rato que no conversamos. Son varios cuentos cortos, yo los disfruté mucho. El toque de Midas, El Pacto, Los favores del ángel. A mí me entretuvo mucho cuando el tipo decía, ya pues pajarito, ¿ya? Es Bueno, como también, como un trato no irrespetuoso, sino que familiar, ¿no? sí, pues, A mí me llega así, por lo menos. Uno no es dueño de los textos que escribe ni de las interpretaciones. sobre todo eso es lo que causa de repente más conflicto. Don Patricio, también usted tiene Drácula a través del espejo, texto que lamentablemente no tengo acá para mostrarlo, pero bueno, ¿cómo define usted sus libros?
A ver, una cosa es, no sé si tendré una sola respuesta para eso. Estos libros nacen, no digo cada uno, ¿no? Sino en su conjunto, de una especie de interés o de amor por lo otro. La otra vez estábamos conversando con Carlos Lloró, que es un amigo cubano que es residente acá, de hecho lleva más tiempo acá en Chile que en Cuba, que vamos a sacar o estamos en proyecto de sacar algunos libros, eh, y hablábamos de un interés quizá común hacia algo que llamábamos alterofilia, un interés por lo otro, por lo extraño, por el monstruo, ¿no? Por lo distinto. O sea, algo que es inseparable de la categoría de Himmler, de Freud, ¿no? Que tiene un texto maravilloso, Freud, que es sobre lo extraño, que precisamente lo hizo sobre una lectura de Coppelius, que es un libro de un escritor clásico romántico negro que es G.T.A. Hoffmann. Entonces, ahí aparecen estas categorías y que ha sido traducido como lo siniestro en las ediciones en castellano, que tienen que ver con esa extrañeza. Y ahora en mí ha habido un amor hacia esta extrañeza que se ha manifestado de dos maneras. Por un interés exacerbado por lo fantástico, todas sus formas, y por otra, con un interés exacerbado hacia los animales, como espejos deformantes del hombre. Yo me metí mucho con el tema de la fauna, mucho, mucho. Bueno, usted Esa es siempre otra ha sido cosa. súper animalista, es cosa de sus Sí, publicaciones. sí, sí, y he sido voluntario del centro de habilitación de aves rapaces, así. Tengo mis cuentos con águilas, con cóndores por ahí. Y eso es una de las bases, yo creo, de mi interés por este tema. Lo otro es que a mí me gustaría que me estudiara una historia sobre esto, no lo he encontrado, entonces como que tengo que escribirla yo. Ah, Eso también me pasa. eh, ¿considera usted, don Patricio, que hay literatura de terror en Chile? Hay cine de horror de Chile, pero de una buena calidad. Hay de las dos cosas, Ya. hay cada vez más. ¿Cuál es, por Pero ejemplo, su autor favorito? en Chileno. Chile Sí. hay varios que han escrito, por ejemplo, cuando Miguel Ferrá y su equipo sacaron el revival de Mortis, digamos, cuando tuvieron la franquicia de Juan Marino, hicieron en gráfica, en novela gráfica, lo que antes se llamó cómics y antes todavía historietas, pero básicamente es lo mismo. Eh, Hicieron una obra bastante meritoria a mi juicio, porque tomando los elementos básicos del personaje le dieron una vuelta, dejó de ser algo naif como era el terror de Juan Marino, Claro. y se transformó, yo creo que en uno de los hitos de la historia de la narrativa, o sea, de la historia gráfica chilena. Ahora, en literatura, entrando derechamente en texto puro, digamos, lo cual puede haber una reconversión también después, nunca sabemos, ¿no? En texto puro hay un escritor que se llama Álvaro Bizama, que a mí me interesa bastante. Uno de sus libros, Caja Negra, me parece especialmente notable. Además hay un trabajo con el lenguaje ahí, con una ruptura de lo lineal que me parece muy en la línea de lo que ahora, de lo que dijo Roberto Bolaño, ¿no? De que actualmente ya no va siendo pertinente escribir con ese relato aristotélico, lineal, ¿no? De planteamiento, nudo, desenlace. Parece que va a haber una especie, y está bien que lo haya, va a haber una especie de discurso textual que se va a aproximar más a la poesía.
Y el tercero que podría mencionar es Pablo Rumel. Tiene cuentos bastante buenos. Y a nivel de cine, Cine se ha hecho bastante poco. bastante poco. Cine de terror, si uno lo compara con México, por ejemplo, que tiene una larga tradición Sí. de cine de terror. Habría que ver lo que está haciendo, que yo no he podido ver lo que está haciendo la gente como una actriz como Jimena del Solar, que no sé con quién está trabajando, que yo he visto su trabajo como plástica, digamos, como cosplayer, pero no he visto las películas, entonces no me he podido hacer un juicio sobre sus películas. Ahora Hollywood ha sido muy disparejo. O Sí, ha sea, tenido unos aciertos, pero también ha tenido Eh, unas... Sangre Eterna, que es la primera película de vampiros en Chile, es ahora de culto en México. Y claro, yo le veo, mira, a mí me pareció genial que la película trabajara en tres niveles, es decir, que los vampiros se disfrazaran de aquellos que se disfrazaran de vampiros. También me pareció genial que aparecieran dos realidades dentro de las realidades ficticias de la película. Una, los tipos que juegan rol, y la otra, la realidad de lo que se jugaba dentro del juego de rol. Claro. Esas cosas me parecieron interesantes. Pero lo que hizo después en la tele, digamos, con esta historia de Hombres Lobos, donde aparecer la gran actriz que es Leonor Varela, no apareció. Digamos. Claro, sí, ahí Jorge, bueno, de hecho yo me acuerdo que tuve la oportunidad de conversar con él, que probablemente si nos encontramos ni se va a acordar de mí. Yo le comentaba que precisamente Sangre Eterna me gustó más uno de los finales alternativos. De hecho, en el DVD vienen los finales alternativos y me gustó más en que todo siempre fue un juego, pero el profesor estaba tal vez con algo de trasfondo. Ese final me gustó mucho más que el final que es como el canónico, que los agarran a balazo y después cómo se llama, empiezan a despertar en la clínica. ¿Y hay algún otro, qué sé yo, persona que haga cortometrajes o algo a nivel nacional que a usted le haya llegado para ver y que le haya dicho, oh, esta persona me agrada cómo trabaja o no? Yo creo que se han hecho algunos guiones en televisión para seriales televisivas, donde ha estado gente como Nona Fernández, por ejemplo, que han logrado no precisamente en el horror sobrenatural, pero en series tales como Pacto de Sangre, han ¿Ya? logrado ciertos efectos que no son despreciables. Pero aquí estamos hablando de un equipo más de una persona, lo cual no nada de malo tampoco. Claro. No, o sea, descreo bastante de la idea de autor. Pero, pero bueno, yo creo que la gran película de terror chilena no se ha hecho. Aún no se hace. Aún no se hace, considerando que puede haber algo que yo no haya visto. No he visto, por ejemplo, hay algo allá afuera, que creo que es del año 1999, donde actúa Luis Gnecco. Me Ujú. gustaría verlo, ¿no? Todavía no la veo. Y la Entonces, última de Holguín, estoy hablando, y quiero dejarlo bien en claro, estoy hablando en esta última parte en gran medida desde la ignorancia. Porque para decir no hay o hasta todo malo, habría que haberlo visto todo. Sí. oiga, Patricio, yo también recuerdo que en Culto Secreto, un programa que está a través de Evox, de Spotify, también hay algunos capítulos en YouTube que invito a nuestros seguidores a buscarlo, que es muy interesante. Usted varias veces habló de Chile del terror, que es Sí, como un grupo, un grupúsculo, una es un secta grupo donde había misteriosa. varias personas, un escritor bastante interesante, que Chile del Terror sacó, que era Mare Monstrum, que era la última edición que sacaron, hasta donde yo sé que sacaron tres. Chile del Terror sacó primero un Chile del Terror 1 y sacó otro
después que se llamaba Visiones Lovecraftianas. El tema era en torno a Lovecraft. Y después sacó el Mare Monstrum, que es un sobre terrores marítimos. Ahí escribió, a mi juicio, el cuento mejor es de un argentino, porque no se limitaba a escritores nacionales, que se llama César Inovec, al cual hay que echarle ojo. Este hombre está escribiendo muy bien también. Lo que yo encontré fue el libro que usted no tenía, El Drácula frente al espejo. Eh, y bueno, ¿qué editorial es esta? La Ostrogoria. La editorial Ostrogoria está sacando algunos cuentos de Aldo Astete, o también cosas como esta de Martín Muñoz Kaiser, que también es otro escritor bastante chileno, bastante interesante. Ya. No sé si usted lo ha leído. No. Y eso, bueno, realmente hay cada vez más actividad y, y más producción literaria. Don Patricio, ¿usted podría recomendarnos un cómics de terror? Los de Morty, a ver, no, uno solo. Damn, lo que usted Eh, quiera. a ver, así como lluvia de ideas y los que me acuerde después, y después me voy a arrepentir seguramente, pero no de arrepentirlos de haber recomendado, sino de no arrepentir lo que no me acordé. Claro, Todo lo que se llama el Neo Mortis que sacó Arcano Cuarto. correcto. Ok. También en Arcano Cuarto sacaron la versión en castellano de La Canquí. Ya. Eh, la revista Catacumbas también, que también es un trabajo más modesto con medio, pero también tiene lo suyo. Y ya bueno, y en el ámbito internacional ahí tenemos pesos pesados como Alan Moore, como Neil Gaiman, que no solamente escribe historietas, sino que usted sabe que escribe textos, también libros. Sí. Aquí mismo tengo algunas cosas, como Objetos Frágiles, por ejemplo. Bueno, ahí Ahora, Sandman para mí es una maravilla. O sea, maravilloso. De hecho, yo tengo mi la colección vida, completa mi, y mi vida, mi vida es antes y después de Sandman. sí, Eso, genera un antes y después dentro de hecho el mundo del cómics en sí. sí, sí. Así que, don Patricio, ya para ir cerrando, porque no quiero tampoco usar mucho su tiempo, ¿cómo nuestros privilegiados pueden conseguir sus textos? Está medio difícil porque hay varias personas que me han hecho preguntas, pero yo sé, por una noticia que me mandó Sebastián Garrido, de Piedra Angular, que quedan ejemplares en bodega. Y él tiene Facebook y supongo que la editorial Piedra Angular tiene página. Con respecto a Circo de Medianoche, y eso es Ediciones Liz, que también tienen una página y que ahora estaban promocionando, me parece, sus producciones, y sé que le quedan ejemplares de Circo de Medianoche. El Closet de Pandora, que usted me lo mostró, va a tener, me parece, que es algo que tenemos eh, conversado con Fritz, una edición corregida o aumentada, o ya que estamos con Lovecraft hinchada, ¿no? Así que esas son más o menos las cosas que yo podría decirle ahora. Hay otros proyectos que no sé si me estará permitido hablar de ellos porque están metidas otras personas también. Eh, pero eso más o menos lo que yo podría decirle ahora. ¿Y usted tiene pensado sacar un nuevo libro en solitario, me refiero? Yo creo que voy a sacar algún libro en solitario, porque una razón es mecánica.
Se te acumulan textos y algo tienes que hacer con ellos, estás siempre escribiendo. Y la otra es que estoy tratando de acceder a un, como quizá le dije en algún momento, a un tipo de relato que quiebre con la linealidad, que ya no me parece muy vigente, y ya lo estoy empezando a hacer en algunos relatos que le mandé a Sergio para la segunda edición del Closet de Medianoche. Entonces Así de que medianoche, ¿así se va a llevar? se llama llamar el Closet de Medianoche, edición, no sé cómo sería, pero Hinchada. generalmente se pone corregida o aumentada, pero podrían poner edición hinchada. Claro. No sé. Oiga, don Sí. Patricio, ya para cerrar. A nivel literario, cine, plástica, teatro, tres autores internacionales y tres autores chilenos del terror. Hay tantos que siempre voy a ser injusto, pero en cine, David Lynch, Perfecto. Roman Polanski, Alfred Hitchcock. En literatura, Lovecraft, Machen y Poe. Independiente de los motivos. Ya, así, sí, así como freudiano. ¿Ah? Correcto. Poe o Lovecraft. Poe. Perfecto. Ya pues, don Patricio, nuevamente estoy muy agradecido por su tiempo, por su amabilidad. Le recuerdo a todos los privilegiados que nos están viendo que están por un lado las cápsulas de Rodrigo Bravo, en el cual está hablando sus temas de ufología, y por otro lado están las entrevistas que estamos haciendo y que vamos a ir subiendo semanalmente. Les agradecemos a todos y a cada uno por su compañía. Don Patricio Alfonso, nuevamente muy, muy, muy agradecido con usted por su amabilidad. Muchas gracias a ti y por la conversación, por la compañía también. Al contrario, muy agradecido porque usted siempre está dispuesto a ayudar a quien se lo pide. Así que se le agradece. Queridos privilegiados, no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas a través de YouTube, a través de Facebook y en el caso de YouTube, darle like y compartir. En el caso de Facebook, bueno, comentar lo más que se pueda porque sin ustedes, como ya saben, no somos nada. Muchas gracias y hasta un próximo contacto. Que les vaya muy bien.